Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, doctor Víctor Vargas, por la invitación para participar con ustedes. Es un honor estar aquí en la Academia Nacional de Medicina, definitivamente. Y vamos a hablar un poquito de un tema muy importante, que es la obesidad. ¿Qué pasa con la obesidad en la menopausia, en la posmenopausia? ¿Sí? El objetivo que tenemos con esta charla es que vamos primero a analizar la interacción entre la menopausia y la obesidad. Vamos a revisar los mecanismos fisiopatológicos clave, vamos a identificar las repercusiones clínicas y los riesgos asociados. No vamos a presentar las estrategias porque eso ya habló un poco el doctor y van a seguir hablando al respecto. Y la introducción que hacemos es preguntándonos esto. ¿La transición menopáusica va a modificar la distribución de grasa? Recordemos que la obesidad como enfermedad es multifactorial. Factores genéticos, factores epigenéticos, factores ambientales, conducta, que produce adipocinas y mediadores inflamatorios crónicos que afectan de alguna manera el eje reproductivo, el eje hipotálamo, hipoficiario, hipófisis. Lo vemos desde la etapa reproductiva de la mujer que cursa con anovulación, con síndrome de ovario poliquístico, estas cosas que ya vemos desde antes, y se va a afectar el metabolismo glucídico y lipídico. Y es que la obesidad, pues tenemos que reconocer que no es una elección de las personas, sino es el resultado de una interacción muy compleja de factores tanto biológicos, psicológicos, ambientales, sociales. Y esta obesidad no está relacionada simplemente con la falta de voluntad para controlar el apetito, no. Es una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, pero muy importante que afecta más a las mujeres en mayor proporción que a los hombres, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica que presentó la OCDE en el 2017, en la que apostó a que en el 2030 el 40% de los adultos mexicanos iban a tener obesidad. ¿Y qué creen? Ya le ganamos a la OCDE, porque esto no nos esperamos hasta el 2030. Ya en el 2024, en el 2025, ya tenemos tan solo en la mujer un tema de obesidad del 41%, y en la población general adulta 75% si lo juntamos con obesidad y sobrepeso. Es un problema. ¿Sí? 75.2% en nuestro país, y muy importante, porque la posibilidad de tener obesidad es 45 veces mayor en mujeres que en hombres. La prevalencia de obesidad abdominal, y aquí entramos a un punto muy importante, la obesidad abdominal en personas mayores todavía es más, 81%, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y la relación que tiene esta obesidad abdominal con la diabetes. 12.6% cuando tienen obesidad abdominal contra un 4.7% cuando no hay esta obesidad abdominal. Este estudio que se hizo y que se presentó en el Instituto Nacional de Salud Pública hace un par de años, que nos habla, vean ustedes aquí la cantidad, no sé si alcancen a distinguir ustedes, cómo en las mujeres es más frecuente la obesidad, rebasa mayormente a los hombres. No sé si alcanzan a ver los numeritos ahí que marqué con el rojito. No tengo aquí por aquí anda, sí, perdone. Y también es muy importante, aquí, que la diabetes, en esta encuesta de Ensanud que se publicó, la última que ha habido, vean ustedes cómo la presencia de diabetes se da más en estas pacientes, en mujeres que tienen una obesidad abdominal, ¿sí? Entonces es un tema preocupante al que tenemos que ponerle atención. Los cambios hormonales que se dan en la menopausia, ya los comentó el doctor, la disminución del estradiol, que va a incrementar la grasa visceral, pero con disminución de la masa magra, por ejemplo. La hormona foliculoestimulante, que también va a participar en este balance energético, y si a eso sumamos que hay una disminución en la tasa metabólica, más un incremento en la ingesta calórica, el balance va a ser con una ganancia neta de grasa. Y es que la mayoría de las mujeres que acuden con nosotros, una queja muy importante es el incremento de peso. El aumento neto en esta etapa va a estar relacionado con la edad, de acuerdo a algunos autores, y no con la menopausia. Eso es algo que está en discusión, porque ya hemos comprobado que no es tan así, ¿sí? Un promedio de 2.1 kilos en 3 años, no lo vemos así realmente. Creo que se incrementa más el peso. Y cuando hablamos de síndrome metabólico y menopausia, vean ustedes, la prevalencia global de síndrome metabólico en Estados Unidos, por ejemplo, es de 22% y se va a incrementar con la edad, siendo del 50% en mujeres posmenopáusicas. Otros autores dicen que la posmenopausia va a estar asociada con ese síndrome metabólico hasta en un 60%. Para esto, tenemos que recordar unos puntos claves aquí. Lo primero, que durante la edad fértil, el folículo ovárico y el cuerpo lúteo son los que producen el 95% del estradiol circulante. Luego,
La estrona, que está presente en cantidades mucho menores, se va a producir por el metabolismo del estradiol y la aromatización de la androstenediona, esto en el tejido adiposo periférico. Otro, que también es aromatización de la testosterona, produce pequeñas cantidades de estradiol y estrona. Puntos clave, que es que durante la posmenopausia, la principal fuente de estrógenos endógenos es la aromatización de androstenediona a estrona y la conversión periférica de estrona a estradiol. Entonces, el hipoestrogenismo se ha relacionado con cambios fisiológicos que también forman parte, son responsables de esa ganancia de peso en este periodo menopáusico y posmenopáusico. Las concentraciones, por otro lado, de estrona en suero son hasta 40% superiores en mujeres posmenopáusicas que viven con obesidad que en las pacientes que no viven con esta condición. Hablando de la masa grasa, varios estudios nos han demostrado que en la menopausia se va a asociar específicamente e independientemente de la edad a un aumento de peso y que esta ganancia ponderal se ha estimado en torno al 6%. Se va a producir a expensas de un incremento aproximado del 17% de la masa grasa. En ese estudio ciego que hacen los españoles de sobrepeso y obesidad, la prevalencia de obesidad más elevada, fíjense, el 33.7% se encontró en el grupo de mujeres entre los 55 y 60 años. Y también el WHI observó esto. Ellos dijeron que tenían las pacientes con índice de masa corporal arriba de 27, en el 44.6% de las más de 90,000 mujeres que se incluyeron con edades comprendidas entre 50 y 70 años. 93,000 mujeres, de acuerdo al estudio WHI, ¿verdad? Como dice el doctor Santiago Palacios, concluye que la adiposidad se ha identificado como un importante modificador de las hormonas reproductivas. Y es que si recordamos nosotros la patogenia, lo que ocasiona el estrógeno a nivel de la grasa visceral, el trabajo que hace con las adipoquinas, modificando, incrementando la resistencia a la insulina, ocasionando alteraciones a nivel fibrinolítico que van a ocasionar una disfunción endotelial, disminución de la adiponectina, incremento de los triglicéridos, disminución de los HDL con aumento de las lipoproteínas tipo B, que va a ocasionar partículas pequeñas y densas de LDL y riesgo de aterotrombosis con un perfil inflamatorio de una adiposidad visceral que tiene que ver con todo esto. Y es que recordemos que la leptina, hablando de temas de obesidad, la leptina es una proteína segregada en el tejido adiposo que informa al cerebro de la magnitud de las reservas energéticas, y los estrógenos intervienen en la regulación de esta hormona, estimulando su secreción, aunque también parece que ellos intervienen en la regulación del apetito vía la colecistoquinina, que se ve aumentada por los estrógenos, y nosotros lo vemos en pacientes a las que les estamos dando terapia hormonal, encontramos cómo se eleva esta colecistoquinina. Por otro lado, el descenso de esos niveles estrogénicos se ha asociado con una disminución en la actividad de péptidos opioides endógenos, como son las betas-endorfinas. Todo esto parece indicar un posible efecto de la deprivación estrogénica sobre la ingesta de grasas y carbohidratos en mujeres posmenopáusicas. Recordemos nosotros que el estradiol interviene en múltiples vías de la homeostasis energética, incluyendo el control del apetito a nivel hipotalámico y del gasto energético a través del sistema nervioso central, en la regulación del almacenamiento y metabolismo de lípidos en el tejido adiposo, así como la sensibilidad a la insulina. Esto tiene que ver con una patología importante que es el síndrome metabólico. ¿Y de qué manera influye la menopausia en la masa grasa? Bueno, las investigaciones indican, dice aquí, que tanto el estrógeno como la hormona folículo estimulante juegan un papel importante en la regulación del equilibrio energético. Entonces, los cambios que van a experimentar durante la transición menopáusica pueden afectar la cantidad y la composición de grasa. Aquí lo vemos en este estudio SWAM que comentó hace un momento el doctor, en donde vemos que son 130 mujeres, tengo entendido, sí, que se estudiaron durante 6 años, de la premenopausia a la posmenopausia, y nosotros vemos cómo se incrementó la masa grasa y cómo disminuyó la masa magra. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con el hecho de que muchas mujeres aumentan la grasa, pero no aumentan de peso en un principio, en la premenopausia. Pero conforme avanza el tiempo, y lo vemos conforme avanza el tiempo, nosotros lo vemos aquí que ya en la posmenopausia sí hay un incremento ponderal. Vean ustedes, la ganancia acelerada de masa grasa y la pérdida simultánea de masa magra.
no se incrementa el peso en un principio, posteriormente sí. Y hablando de índice de masa corporal, recordemos que sí, es un buen predictor y es muy utilizado por la facilidad que tiene para su medición, pero es poco preciso porque no estima la masa grasa. Y aquí hablamos entonces, aparece el perímetro de la cintura, porque tiene un mayor valor predictivo que el índice de masa corporal en la estimación de riesgo de complicaciones. El índice de la cintura, la medición de la cintura. Varios estudios señalan que el aumento del tejido adiposo visceral durante esta transición menopáusica lo señalan como el principal factor de aumento del riesgo cardiometabólico, presión arterial elevada, aumento de la arteriosclerosis de la arteria carótida, niveles elevados de LDL, disminución de la relación entre el colesterol total y el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, resistencia a la insulina e inflamación crónica. Y ese cambio que hay en la distribución de grasa, la grasa central, el tipo del tipo ginecoide que se va al tipo androide, nosotros lo vemos, que tiene que ver principalmente con esto que se llama resistencia a la insulina y un riesgo importante de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Algunos autores anunciaron que la menopausia quirúrgica va a acelerar todavía más este proceso. El gasto energético se ve disminuido en la posmenopausia. Hay disminución de la actividad metabólica del tejido magro y también en su cantidad. Hay una disminución progresiva de la actividad física y todo esto nos va a llevar a un balance energético positivo. Y aquí, el periodo de transición a la pre, a la posmenopausia, van a estar asociados con esa aparición de algunas características que tiene el síndrome metabólico: incremento de peso, cambio en el perfil lipídico, incremento de glucosa y valores de insulina y resistencia a la insulina. Y en este esquema que pusimos aquí, mapa conceptual, podemos decir, vemos ese impacto de la deficiencia estrogénica en la salud cardiometabólica. Aquí, deficiencia estrogénica que va a condicionar una redistribución de la grasa de tipo ginecoide androide que comentamos, una alteración en una dislipidemia con incremento de LDL y baja de HDL, un incremento en la resistencia a la insulina que va a causar un perfil inflamatorio con incremento de ETNF, de los factores necrosis tumoral, leptina, resistina, adiponectina como sustancias proinflamatorias, y esto va a incrementar hasta 5 veces el riesgo cardiovascular y 2 veces el riesgo de diabetes mellitus. Esto traduce obesidad y síndrome metabólico. Mucho cuidado que tenemos que tener con todo esto. Y alguien preguntaba, ¿la obesidad va a retrasar la menopausia? Hay estudios que son contradictorios. En el estudio SOMA que comentaron también hace ratito, no se veía una asociación muy clara. Y bueno, tenemos que hacer algún análisis más detallado, aunque se sabe que un índice de masa corporal más elevado a veces se relaciona con una menopausia más tardía, ¿sí? Y es que la menopausia se va a caracterizar por un cambio en un estado hormonal que es estrogénico a un no androgénico, secundario a un aumento de la testosterona libre. Los ovarios de las pacientes posmenopáusicas van a seguir produciendo niveles de testosterona durante años y una disminución de la hormona fijadora de hormonas sexuales con un estímulo adicional en caso de pacientes con hiperinsulinemia. Hablamos del riesgo de diabetes. Este cambio de predominancia hormonal va a estimular la acumulación de grasa visceral con aumento en la síntesis de triglicéridos, captación de ácidos grasos libres en el tejido, ácidos grasos libres en los tejidos adiposos, glúteo y femoral principalmente. Y por otro lado, la deficiencia estrogénica va a llevar a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como a una regulación en alza de la endotelina y una disminución en la producción de óxido nítrico. Con esto, aumentando el riesgo de cardiopatía vascular. Finalmente, bueno, ya para terminar casi, tenemos aquí que estas pacientes que cursan con obesidad desde antes de llegar a la menopausia, ya son pacientes que tenían ciclos anovulatorios, sangrados irregulares, por lo cual la sintomatología va a ser más los sofocos, el insomnio, artralgias, toda esa sintomatología se va a incrementar, lo cual va a ocasionar definitivamente una calidad de vida disminuida. ¿Y qué tienen que ver las adipocinos y los síntomas vasomotores? Pues hay baja adiponectina y resistencia a la leptina que va a ocasionar mayor sintomatología vasomotora. La grelina, como hormona del apetito, va a estar elevada y está asociada a estos síntomas y todavía se sigue estudiando todo esto. En cuanto a esa sintomatología vasomotora, pues hay una contradicción ahí en cuanto al modelo termorregulador. Las pacientes que viven con obesidad, pues al tener más grasa,
disipan menos el calor, entonces viven más fuertemente los sofocos, por un lado, pero por otro lado la hipótesis de la delgadez que nos dice que el incremento de grasa va a formar más estrona y que la estrona va a ocasionar menos sofocos, pues como que hay una contradicción ahí y este efecto va a variar de acuerdo a la etapa menopáusica. En cuanto a la salud ósea, sabemos que hay mayor densidad mineral ósea, pero que este hueso es de menor calidad. Entonces hay mayor riesgo de caídas y fracturas. Ese paradigma de la protección ósea está todavía en revisión y ahora sabemos que la obesidad abdominal es un predictor negativo de salud ósea. Factores de riesgo en cuanto a la obesidad, la sarcopenia más a la adiposidad van a llevar a una obesidad sarcopénica peligrosa, disminuyendo la calidad ósea a pesar de que se tiene una buena densidad. Entonces, también hay pacientes que ya tienen diabetes para estas alturas y esto va a comprometer completamente el estado inflamatorio de la paciente. Y ya casi para terminar, nosotros tenemos que también existe un riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo porque incrementa la presión intraabdominal, porque incrementa la presión vesical. Si a eso agregamos que la menopausia, de acuerdo a la escala de Strauss-Maziez que presentó la doctora hace un momento, son pacientes que cursan con síndrome urogenital de la menopausia como patología asociada, pues entonces estamos amolados con esas pacientes, ¿verdad? Y en cuanto a la salud sexual, pues sí, pacientes que tienen disminución del deseo sexual, disminución de la excitación, orgasmo, ya es la penúltima, mayor riesgo de comorbilidades y ansiedad y depresión por esta misma situación. Entonces, todo esto va a producir alteraciones en el estado de ánimo. Y como último, tenemos nuestras conclusiones, puntos claves para llevar a casa, que son que la obesidad altera el eje hipotálamo hipoficiario, metabolismo y síntomas menopáusicos, que la transición menopáusica va a modificar la distribución de grasa más incrementada en la posmenopausia, que hay una alta prevalencia de obesidad en mujeres en edad posmenopáusica, que no toda la grasa es igual, la visceral tiene mayor riesgo cardiovascular y vasomotor, y por lo cual tenemos que evaluar el impacto en salud cardiovascular, salud ósea, salud sexual y salud metabólica. Y muchísimas gracias.